Ore ahora, 7 palabras devastadoras que cambiaron mi vida confirmado. La noche estaba cargada de un aire azulado y extraño, como si el cielo mismo estuviera a punto de quebrarse. Los murmullos se deslizaban entre las sombras, cargados de secretos inconfesables. En un rincón, Clara sintió que el mundo se detenía. Todo comenzó con un susurro, apenas un eco entre los árboles, pero esas 7 palabras, esas fatídicas palabras, tenían el poder de arruinarlo todo. No volverás a ver a tu hermano. En ese instante, el latido de su corazón resonaba como un tambor lejano, un aviso de calamidad. Una ráfaga de viento helado cruzó su rostro, haciendo que su piel se erizara. Clara, atrapada entre la incredulidad y el horror, se preguntó cómo era posible que algo así pudiera decirse con tanta despreocupación. ¿Quién tenía la osadía de jugar con su dolor? A su alrededor, las miradas se encontraban, mezclando ansiedad y algo más, miedo. Por un momento, la realidad se volvió un laberinto de sombras y ecos, una pesadilla donde la lógica no tenía cabida. Clara recordó las noches en que su hermano la llenaba de historias, aventuras donde la magia y el dolor coexistían como viejos amigos. Pero ahora, esas historias se desvanecían en el aire estático, dejándola con un vacío escalofriante. Una fuerza invisible la presionaba, su pecho apretado como si una mano helada lo aplastara. En su interior, el nudo del terror se hacía más fuerte. ¿Quién lo había hecho? ¿Qué clase de monstruo había robado su felicidad? Mientras las luces del pueblo parpadeaban, un escalofrío la recorrió. ¿Iban a revelarle más que solo las 7 palabras? Cada revelación la llevaba más cerca de un abismo. La multitud murmuraba, un zumbido unificado de preguntas y acusaciones, abandonando el silencio ancestral que las unía. Nadie se atreve a romper el hechizo que envolvía la noche. Y entonces, una voz profunda se alzó entre la multitud. Mira hacia la colina, allí está la respuesta. La dirección de su mirada era implacable, y por un instante, el mundo entero pareció contener la respiración, dándole un vuelco al estómago. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Con cada mirada que se dirigía hacia la colina, Clara sintió que el tiempo se detenía aún más. ¿Qué la esperaba allí? Su corazón latía con fuerza, un tambor desgarrador contra la desesperación. ¿Acaso había otra verdad oculta? La promesa de revelaciones se cernía como un manto, intrigante y aterrador al mismo tiempo. Solo pudo pensar en una cosa, tenía que ir. Con determinación, avanzó, dejando atrás el sofocante peso de la confusión. ¿Qué secretos aguardaban en la colina? ¿Lograría desentrañar el misterio que había quebrantado su vida? Clara subió por el sendero empinado que la llevaba a la colina, cada paso resonando fuerte en sus oídos como un eco de sus temores. Las sombras que una vez la acompañaron ahora se convertían en monstruos, acechantes y fríos. El aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma temiera lo que ella estaba a punto de encontrar. A medida que se acercaba a la cumbre, la luz de la luna iluminaba el escenario, revelando un altar antiguo, cubierto de vegetación, entrelazado con raíces y flores marchitas. Alguna vez, podría haber sido un lugar de rituales, un punto de contacto entre lo humano y lo divino. Pero en ese momento, Clara sintió que era un lugar de dolor, de manchar con sangre y llanto las historias que solía conocer justo antes de llegar. El murmullo de la multitud se desvaneció. Un silencio sepulcral la rodeó, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Clara alzó la vista, y allá, en la cima, vio una figura. La silueta de un hombre, de espaldas, mirando hacia el horizonte. Su corazón se detuvo. ¿Podría ser su hermano? ¿El mismo que había desaparecido en la neblina de la memoria y el misterio? Diego, gritó, su voz crispada desafiando la quietud de la noche. La figura no se movió.
Clara dio un paso más, un impulso nacido de la necesidad y la desesperación. No lo hagas. Una voz suave pero firme emergió de las sombras. Una mujer apareció a su lado, su rostro era conocido, aunque no lo había visto en años. Era Sofía, la amiga de la infancia de Diego, quien había desaparecido de su vida tan repentinamente como había entrado. Sofía, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes algo de él? Las palabras salieron atropelladas, entre la esperanza y la duda. No puedes acercarte a él. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas, dijo ella, su mirada fija en el altar, como si temiera lo que pudiera desatarse al cruzar esa línea. Clara sintió un ardor en su pecho, una mezcla de ira y desesperación. ¿Por qué le decían que no podía acercarse? Necesitaba respuestas, no advertencias vacías. Sin embargo, Sofía tomó su mano con fuerza. No entiendes. Hay fuerzas que están en juego. Fuerzas que han estado esperando este momento. Si lo tocas, si desafías al destino, el precio será demasiado alto. Este lugar no solo es un altar, es una cárcel que retiene a quienes no deberían estar aquí. Las palabras de Sofía resonaban con una ominosa verdad. La colina misma parecía vibrar con la energía de lo que estaba a punto de desenmascararse. Clara miró hacia la figura de su hermano. La sombra seguía inmóvil. Diego, repitió, el terror ahora mezclándose con una brasa de determinación. En sus ojos vio un destello de conocimiento, una chispa que pudo haber sido una advertencia. Un trueno lejano retumbó, y la tierra tembló bajo sus pies. Clara sintió que el suelo se desgarraba, como si el mismo universo luchara por mantener el secreto encerrado. Sofía, al borde del llanto, murmuró, Clara, no. Pero ya había cruzado la línea. La revelación que siempre había temido estaba a punto de manifestarse. A medida que se acercaba a ese oscuro destino, una luz resplandeciente emanó del altar, bañándola en un halo que la hizo detenerse en seco. Un grito ensordecedor llenó el aire, haciendo eco entre los árboles. Clara se tapó los oídos y miró hacia el altar, donde un objeto resplandecía intensamente. Era un medallón antiguo, uno que había pertenecido a su familia generación tras generación. El medallón latía como un corazón, pulsando con la intensidad del misterio. Clara sintió que la conexión con su hermano se intensificaba, pero junto con ello, el temor de lo que podría desatarse la paralizaba. Clara, la voz de Sofía resonó en su mente, mezclándose con un murmullo caótico. El tiempo se agota. Con un último vistazo, Clara se lanzó hacia el medallón, ignorando el peligro que acechaba. Pero justo antes de que sus dedos tocaran su superficie metálica, la visión de su hermano se desvaneció, llevándose consigo una brizna de esperanza. ¿Qué sucedería ahora que había cruzado esa línea de no retorno? ¿El medallón revelaría el paradero de Diego o lo arrastraría a un abismo del que nadie podría escapar? La noche había solo comenzado a contar su historia y en la distancia, los ecos de aquellos que esperaban se intensificaban. El resplandor del medallón se intensificó, llenando el aire con un zumbido ominoso. Clara sintió como su piel se erizaba mientras un ardor recorría su mano, casi como si el medallón la reconociera y la atrajera irremediablemente. La voz de Sofía se desvaneció entre los ecos de su propio miedo, ahora amplificado en aquella conclusión inevitable. «No lo toques», gritó Sofía, sus ojos reflejando un terror que Clara nunca había visto antes, pese al aviso. Las manos de Clara se movieron por su cuenta, y en un movimiento casi automático, su dedo índice tocó el frío metal. En ese instante, una onda de energía recorrió su cuerpo, como si el tiempo se detuviera y el espacio se expandiera. Clara se vio sumergida en visiones rápidas y caóticas, imágenes de su hermano, de su infancia, sus risas, pero también recuerdos borrosos de angustia y sombras que lo devoraban. El aire a su alrededor se tornó espeso, y el altar comenzó a vibrar con una fuerza que resonaba en el pecho de Clara. Una grieta se abrió en el suelo, arrojando un brillo escarlata que contrastaba con la luz plateada de la luna. El suelo parecía devorar la tierra misma, como si se preparara para sacar algo de su interior. «Clara, retrocede», la voz de Sofía se mezclaba con el susurro del viento, pero era como si la niña perdida en ella no pudiera escuchar. Los recuerdos de Diego empezaron a tornarse más vívidos, lo veía jugar en el campo, reír, pero también lo escuchaba gritar.
La experiencia la atrapaba en una espiral de emociones que iba desde la alegría hasta la desesperación. Sin embargo, también ella sentía una presencia. Una sombra que iba tomando forma tras de ella. Sin poder evitarlo, Clara giró la cabeza y vio a un ente oscuro emergiendo del altar, moviéndose como bruma de pesadilla. «Debes dejarlo ir. Este lugar no es para él ni para ti», susurró Sofía. Pero su voz perdió fuerza en medio del torbellino de sensaciones. El ente se acercó, flotando en el aire, y Clara pudo escuchar murmullos, palabras incoherentes que parecían entrelazarse por humo. Pensó, con el corazón en la garganta, que esas voces podían ser los ecos de los que habían sucumbido en busca de respuestas. Su cuerpo se mantenía parado, dividido entre la desesperación de salvar a su hermano y el terror de lo que ese medallón había desatado. «¿Por qué estás aquí, Diego?», gritó Clara, sintiéndose impotente y desconsolada. «Vuelve». En ese momento, el medallón comenzó a brillar aún más intensamente, atrayendo toda la energía de la colina. Clara sintió un tirón a su alrededor y una risa enloquecida pareció resonar del ente, burlándose tanto de su duelo como de su amor. «Clara, no puedes pensar que el amor lo salvará. Aquí solo hay poder», dijo una voz profunda y siniestra, surgiendo de la bruma. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había creído sobre el amor y el sacrificio se desmoronaba ante sus ojos. La voz la llamaba, llevando consigo la promesa de revelar la verdad, aunque eso significara arrastrarla al abismo en un acto de desesperación. Clara decidió seguir el hilo de la luz del medallón, lo aclamó como su salvación. Pero el ente se alzó, dispersando el aire y creando un silencio aterrador. Con cada pulso, empezó a tragarse las luces del campo, llevándose consigo lo que alguna vez fue puro. «¿Qué vas a sacrificar, Clara?», la voz continuaba, deleitándose en su confusión. A medida que las sombras se cerraban a su alrededor, Clara sintió que el tiempo se agotaba. Se dio cuenta de que, para salvar a Diego, debía decidir entre el valor de su amor o la oscuridad que amenazaba con consumirla. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, empujando a Clara hacia una decisión imposible. En ese instante, se dio cuenta de que el destino no estaba simplemente en sus manos. El poder en el medallón no solo la conectaba a su hermano, sino también a fuerzas que ni ella ni Sofía podían comprender por completo. Cuando el grito en su interior alcanzó su clímax, el medallón explotó en un torrente de luz y Clara se encontró rodeada de un vacío total. ¿Qué haría cuando todo lo que amaba estuviera al borde de ser destruido por su propia búsqueda? La respuesta se desvanecía mientras la oscuridad la rodeaba. Y entonces, un último murmullo rompió el silencio: «La verdad está más cerca de lo que crees». El eco resonó, y Clara se vio obligada a enfrentar el verdadero costo de su búsqueda. El vacío la envolvía como un manto denso y pesado, cada respiración se tornaba un esfuerzo monumental. Clara luchó por orientarse, preguntándose si realmente había sido capaz de desatar algo que no podría detener. A medida que el terror lo invadía todo, la voz profunda que había escuchado en el abismo se volvía más clara, casi pulsando como un latido. «La verdad», susurró, con un eco que parecía vibrar desde las paredes del inexistente lugar donde se encontraba. Sintió un pequeño destello en su mente, una conexión con el medallón que latía en su mano, un pulso constante que desafiaba el silencio. Clara lo sostuvo con fuerza, buscando el rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Tenía que aferrarse a ello, sin importar los peligros que pudiera conllevar. De pronto, el vacío se quebró. Figuras comenzaron a emerger de la negrura, sombras que parecían moverse con una voluntad propia. Clara, paralizada, sintió como su visión se nublaba al ver los rostros familiares mezclados con formas extrañas. Eran sus seres queridos, pero también aquellas almas perdidas que habían cruzado el umbral buscando respuestas. «Clara», preguntó una voz llena de amor y preocupación. Era su madre, pero ahora se veía etérea, casi transparente. «Mamá», gritó, intentando acercarse, pero encontró su cuerpo atrapado, inmóvil. «No puedes estar aquí», dijo la madre con tristeza. No todavía. El desespero invadió el alma de Clara mientras sentía que el tiempo se desvanecía entre sus dedos. La risa del ente oscuro resonó de nuevo, llenando el vacío. Era una risa que burlaba su dolor, una mezcla de gozo y malevolencia.
Clara cerró los ojos, sintiendo que la luz del medallón luchaba por escapar, llamándola de nuevo. «Déjanos en paz», gritó, sus palabras resonando con una fuerza que la sorprendió. Se sintió fortalecida, como si el puro acto de resistir le otorgara poder. De repente, la imagen de Diego se disparó en su mente y una ola de emociones la abrumó. Las risas, los juegos, la acuarela de su infancia brillaban con luz propia. Esa luz era la que debía abrazar. Clara levantó el medallón, apretando los dientes. «Si hay poder aquí, yo lo usaré para protegerlo». Las sombras comenzaron a responder a sus palabras. Movimientos erráticos la rodeaban, pero Clara sintió que una fuerza había despertado dentro de ella. Con cada pulso del medallón, reptiles de lumínica claridad empezaron a surgir, destruyendo la oscuridad que rodeaba aquel lugar. Clara se llenó de valor y de amor, y ese amor se convirtió en su arma. «Ven a mí, Diego», gritó, su voz resonando con toda su fuerza. Las sombras comenzaron a alzarse, intentando retenerla, pero Clara se sintió ligera. Sabía que cada recuerdo de Diego la llenaba de un resplandor imbatible, y el medallón, en su mano, comenzaba a aullar en respuesta. «No voy a dejarte ir», se le escapó un grito mientras un huracán de luz la envolvía, pero el ente, ahora enfurecido, se abalanzó sobre ella. Clara sintió que el suelo temblaba y la realidad se retorcía a su alrededor. El estruendo de su risa retumbaba en su interior mientras él preguntaba: «¿Qué vas a sacrificar esta vez, Clara?». La luz se intensificó a su alrededor, pero la pregunta quedó colgando en el aire, como un espejo oscuro de su propia desesperación. Clara sintió que el latido de su corazón se unía al poder del medallón, y en ese instante, comprendió que las sombras no solo estaban ahí para atormentarla. También había una frecuencia que lloraba por liberación. Clara miró hacia su madre y luego hacia las sombras, entendiendo que la decisión no solo la afectaba a ella. El destino de ese lugar estaba entrelazado con su propio sacrificio. «Estoy lista», susurró, sintiendo cómo el poder se cocía a su alrededor. «Pero no soy la única que tiene que elegir». El aire se llenó de una energía palpable, un silencio que advertía que todo estaba a punto de cambiar. Entonces, el medallón estalló en una explosión de luz que iluminó la oscuridad, y Clara percibió lo que se avecinaba, una elección que definiría no solo su destino, sino el de cada alma que había navegado por ese oscuro río. Y en medio de aquel espectáculo, una nueva voz se alzó entre los ecos perdidos, entregando una advertencia apremiante: «Lo que descubras ahora, cambiará todo lo que creías saber». La luz del medallón atravesó la negrura, desplegándose como un mantel brillante que repelía las sombras. Clara, atrapada entre el amor y la desesperación, sintió una energía vibrante que le recorría el cuerpo. La risa burlona del ente se desgastaba poco a poco, debilitándose como si la oleada de luz la estuviera arrastrando hacia un rincón lejano. Sin embargo, la sensación de calma fue efímera. Un estruendo imprevisto rompió el trance, y Clara giró para encontrar a su madre desvaneciéndose. La angustia llenó su pecho, un nudo apretado que no parecía ceder. «Mamá», gritó, y la luz titiló, una respuesta a su tormento eterno. El medallón siguió brillando, pero las sombras no se rendían. Su voz se volvió más afilada, más concreta, casi un susurro en la tempestad. Una imagen comenzó a formarse en la penumbra. Clara distinguió una puerta que parecía estar entreabierta, su trasfondo lleno de susurros y ecos distantes. «La verdad está más allá», dijo la voz que colmaba el aire. Sus manos temblaban, el medallón chispoteando con un resplandor cada vez más intenso. El ente, ahora en una mezcla de furia y frustración, gruñó, y Clara se sintió arrastrada hacia la luz. Con paso decidido, Clara dio cada vez un paso más hacia la puerta inminente. Sin embargo, sintió que algo trataba de contenerla, las sombras cerrándose como tentáculos que la empujaban hacia atrás. La pregunta del ente resonó nuevamente: «¿Qué vas a sacrificar esta vez, Clara?». Con cada palabra suya, Clara comprendía que el sacrificio era una carga pesada, pero también una liberación profunda. La imagen de Diego se alzó una vez más en su mente, iluminando su propósito. No podía permitir que la oscuridad se lo llevara. Su amor era su espada, su determinación, su escudo. Una reflexión aterradora la atravesó: todos aquellos que amaba estaban entrelazados en su lucha. Tendría que elegir no solo por ella, sino por ellos. Las sombras pujaban con la fuerza de un torrente.
Clara cerró los ojos un instante, sintiendo la fría respiración del miedo en su cuello, pero fue el amor por Diego lo que la mantuvo firme. «No voy a dejar que este lugar los reclame», declaró, su voz retumbando con una autenticidad sincera. La luz del medallón pareció escucharla, y como respuesta, una onda expansiva surgió del centro de su ser. Se sintió encendida. Clara no apenas luchaba, se volvía una guerrera. En los momentos que siguieron, el espacio a su alrededor se transfiguró. El vacío era cada vez menos opaco, y Clara pudo ver fragmentos de imágenes que danzaban a su alrededor. Recuerdos, risas, el aroma del hogar y la calidez del pecho de su madre. Era el eco del amor que había llenado sus días y que, incluso en la penumbra, la acompañaba incondicionalmente. Las sombras comenzaron a retroceder, pero el ente, incapaz de soportar su propia derrota, rugió de ira. «Todo tiene un precio, Clara. No olvides que el amor también puede convertirse en un arma de destrucción». Aquel aviso era como una flecha en el corazón de Clara. ¿Hasta dónde llegaría? Lo que comenzó como un acto de amor podría sellar su perdición. En un instante, Clara percibió dos caminos ante ella. Podía cruzar la puerta hacia la verdad, o quedar atrapada en el abismo de la desesperación. Tentada, su corazón ardía de valor, pero su mente se cuestionaba si el sacrificio era realmente ella, o si había algo más por lo que luchar, algo que no estaba dispuesta a perder sin una batalla. Con un grito feroz, levantó el medallón una vez más, gritando: «Te enfrentaré y no tendré miedo». «¿Pero dime quién eres realmente?». Esa pregunta vibró en el aire como un trueno, electrificando el espacio. La respuesta llegaría a definir su camino, y en ese momento decisivo, una sombra monumental se alzó en la puerta, acercándose lentamente. Clara, con el corazón en un puño y el medallón brillando como nunca, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara sintió el pulso de su propio corazón resonando en sus oídos mientras la sombra avanzaba ante ella, como un manto oscuro que absorbía toda la claridad a su alrededor. En aquel instante, el medallón destelló, iluminando la figura que surgía de la penumbra. Era como si el mismo mal se materializara en una forma que amenazaba con devorarla. «Soy lo que el amor ha olvidado», susurró el ente, su voz arrastrándose como un eco tétrico en la atmósfera cargada. Clara apretó el medallón más fuerte, sintiendo su calor contra su piel. Esa declaración la golpeó, como si una espada se hundiera en su pecho. ¿Qué significaba eso? Había amado y perdido, pero ¿sería posible que alguna sombra de su amor fuera la causante de su sufrimiento? Cada paso del ente era un reto, una provocación, y Clara se vio obligada a recordarse por qué estaba allí, por qué luchaba con cada aliento. Diego, su madre, su familia y amigos, esos lazos la mantenían erguida, aunque el miedo se apoderara de su ser. «Déjalo en paz», gritó, su voz ahora firme, como un faro oscuro desafiante. La luz del medallón titiló con fuerza, y la habitación brilló con una energía renovada, llenando el espacio de posibilidades. Sin embargo, el ente rió con desdén, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es el amor, sino un arma de doble filo? Puede sanar o puede herir. Tú eliges, Clara. Mientras la sombra se acercaba, Clara recordó el sacrificio que había realizado su madre. La lucha constante por mantenerla a salvo. Esa misma lucha ahora la impulsaba a ella. No iba a dejar que esa oscuridad robara más de lo que ya había tomado. Sin pensarlo, dio un paso adelante. La energía del medallón estalló en un torrente de luz que chocó con la sombra, creando una explosión de colores que hizo vibrar el aire. Clara cerró los ojos, sintiendo que la luz la envolvía en un abrazo cálido, una promesa de protección. Pero el ente se retorció entre las llamas, y con una mueca feroz, dijo: «Así que elegiste luchar. Pero recuerda, Clara, el amor no siempre es suficiente. Te mostraré lo que realmente está en juego». De repente, el espacio a su alrededor cambió. La habitación se transformó en un collage de recuerdos oscuros, visiones de sus seres queridos rodeados de dolor, luchando por salir de un abismo de desesperación. Clara sintió un nudo formarse en su garganta. Ante ella se proyectaban imágenes de cada vez que había duda, cada vez que había fallado a aquellos que amaba. El ente continuó: «Mira y comprende. Aquellos que amas pueden ser llevados por tus propias decisiones. La culpa, Clara, es una sombra que a veces no se ve frente a ella». Una imagen desgarradora apareció,
Una escena con Diego, su sonrisa iluminando el día, pero al momento siguiente, esa misma sonrisa se tornó en angustia, atrapado entre el fuego y las sombras. Clara sintió que el aire le faltaba. La luz del medallón se desvanecía, incluso mientras su corazón luchaba por sostener la esperanza. «¿Qué harás ahora?», dijo el ente, su sonrisa maliciosa iluminando la oscuridad. Clara respiró hondo, sintiendo el frío y el calor luchar dentro de ella. La pregunta lo cambiaba todo. ¿Podía realmente enfrentar un amor que estaba destinado a ser su condena? Sin perder el tiempo, se aferró a su decisión. Si había algo que había aprendido en su viaje, era que la verdad siempre tenía poder. Con determinación renovada, enfrentó al ente. «No dejaré que me controles». «No más», gritó. La pregunta aún quedó flotando entre ellos, un desafío latente. ¿Qué pasaría si no podía librarse de los hilos que ataban su amor a sus temores? La batalla apenas comenzaba, y Clara sintió el peso del momento, al tiempo que una nueva sombra surgía a su lado, más ominosa y abrumadora. La lucha por su verdad estaba por comenzar, y la pregunta que había hecho podría costarle más de lo que estaba dispuesta a dar. En su corazón palpitaba un temor, un grito que requería respuesta. ¿Podría realmente enfrentar lo desconocido? Mientras la sombra se acercaba, Clara comprendió que el tiempo se agotaba. La puerta a la verdad estaba a su alcance, pero caía en la cuenta de que a veces, conocer esa verdad implica perderse aún más. La siguiente fase de la lucha estaba por iniciarse. ¿Estaba lista para ello? En ese instante crucial, la luz del medallón parpadeó, casi como si quisiera advertirle que todo lo que parecía su salvación podía tornarse en su perdición. La nueva sombra se deslizó como un humo pesado, envolviendo a Clara en su abrazo helado. Era más densa que la primera, y su presencia era abrumadora, casi palpable. Clara temía que su corazón se detuviera. Cada latido sonaba como un tambor anunciando su final. «Tus decisiones han llamado a más oscuridad», Clara susurró la nueva sombra, su voz como un viento cortante entre ráfagas de tormenta. Ella se encogió, sintiendo el aire convertirse en hielo. La luz del medallón luchaba por brillar más intensamente, pero su destello estaba empezando a apagarse, absorbiendo la energía del espacio a su alrededor. «¿Qué quieres de mí?» «Ya me has mostrado el dolor», gritó, con la desesperación asomando por su voz. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía mantener la calma. Ya había enfrentado a uno de ellos, no podía dejar que esta nueva sombra la doblegara. La figura oscura se acercó aún más, y Clara dio un paso atrás, el terror instalándose en sus huesos. «Queremos que comprendas el verdadero significado de tu amor. Lo que ha causado, lo que está por venir». De repente, la escena se distorsionó, creando un ciclo de recuerdos tortuosos. Vio a sus amigos enfrentándose a desafíos y peligros, arruinando momentos que deberían haber sido felices. Hasta su madre, luchando contra sus propios demonios, y Clara no podía evitar sentir que era responsable de tantas tragedias. «Esto es tu culpa», rugió el ente. Esas palabras cortaron como si fueran cuchillos. Clara sintió que la presión le aplastaba el pecho y se estaba asfixiando. Pero, en medio del caos, el medallón resplandeció de nuevo, sumando su luz a la confusión. «Basta», exclamó, levantando su mano, luchando por aferrarse a su determinación mientras se concentraba. La luz del medallón pulsó con vida, deslumbrando por un momento a las sombras. Las imágenes comenzaron a distorsionarse nuevamente, y la luz reveló otro escenario. Esta vez era diferente, aquí estaba el amor en su esencia, sus amigos riéndose, abrazándose. La sonrisa de Diego iluminaría las sombras como un faro en la tormenta. «El amor puede crear o destruir», dijo la sombra con voz temblorosa, abrumada por la luz. «Tú eliges». La tensión crecía entre esperanza y dolor. Clara sintió que algo estaba cambiando dentro de ella. La fuerza del amor se entrelazaba con el miedo, y en ese instante entendió que su amor no era solo una carga, sino también su salvación. «No voy a seguir echándome la culpa. El amor es un riesgo, y estoy dispuesta a enfrentarlo», dijo con claridad, su voz resonando en la habitación. Se sentía más fuerte, menos como una víctima y más como una guerrera. Pero la sombra no se rendía. «Entonces prepárate», susurró, antes de desvanecerse en una ráfaga de negrura.
como un eco lejano de su propia desesperación, un silencio tenso cayó sobre la habitación. Clara podía sentir cómo el aire cambiaba a su alrededor. Sería el final o el comienzo de algo más, pero antes de que pudiera asimilar lo que había ocurrido, el medallón comenzó a brillar con una luz intensa, como un nuevo amanecer que abría un camino. De repente, una voz suave apareció, resonando a través de la oscuridad. La verdad no siempre es lo que parece. El estallido de luz reveló un nuevo entorno, un camino misterioso iluminado por una luz que parecía venir del mismo corazón del universo. Clara sintió la atracción de esa luz, pero también un terror en el fondo de su ser. Un nuevo desafío estaba ante ella, y era tanto su salvación como su perdición. La siguiente decisión podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a seguir la luz, incluso sabiendo que detrás de ella podría haber más sombras esperándola? El camino se bifurcaba, y en su corazón, Clara supo que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo la historia de su vida, sino el destino de todos los que amaba. Clara se encontró de pie al borde de un sendero iluminado, con una luz suave y enigmática que invitaba a la curiosidad. Se sentía atraída como un imán, pero la sombra había dejado ecos de miedo en su mente. Cada paso que daba la llenaba de inquietud, pero sabía que el amor la había llevado hasta aquí. Sin embargo, nunca imaginó que el destino cobraría un precio más alto. Con el medallón aún brillando en su mano, tomó una decisión. Caminó hacia adelante, el suelo parecía cobrar vida bajo sus pies, el resplandor que la rodeaba se intensificaba, formando figuras etéreas que se retorcían y danzaban a su alrededor. Sin embargo, mientras avanzaba, algo en su interior le decía que no todo lo que brillaba era bueno. Clara, una voz conocida la llamó desde el fondo del sendero. Era Diego, con su mirada preocupada, pero la luz lo envolvía como un halo. Diego, respondió, el corazón latiendo con fuerza. Estaba tan asustada. No te detengas, sigue adelante. Tienes que descubrir la verdad, le dijo con una urgencia que atravesó la distancia, como un eco en su mente. Pero mientras él hablaba, la luz que antes la había acogido comenzó a diluirse y tornarse en sombras. Clara sintió un súbito tirón en su pecho. Las sombras parecían responder al llamado de su desesperación, al igual que su amor por Diego, pero ahora la relación se mezclaba con algo más oscuro. Todo lo que había amado o deseado empezó a desvanecerse, como si la luz tuviera su propia voluntad. Por un instante, el camino comenzó a temblar y Clara se sintió perdida en un mar de grises. No, gritó, aferrándose al medallón mientras la luz se apagaba. En lugar de rendirse, un nuevo fuego ardió dentro de ella. La conexión con Diego era más fuerte que el miedo. Siempre estaré contigo, gritó, el sonido de su voz resonando en el aire. Un instante después, una ola de luz blanca estalló a su alrededor, y en ese fulgor, Clara vio visiones de su familia y amigos. Momentos felices, risas compartidas, la calidez del amor en sus rostros. Pero entonces, como un interruptor que se apaga, las imágenes comenzaron a desvanecerse en un susurro oscuro, recordándole que su felicidad venía con un precio. La sombra se alimenta del amor, susurró una voz, esta vez distante, casi olvidada. Debes elegir con cada palabra. La sensación de pérdida golpeó su corazón como un tambor de guerra. Clara se sintió atrapada entre el amor iluminado y la oscuridad opresiva que acechaba. Pero ahora era diferente, ya no estaba dispuesta a ceder ante el dolor. Su determinación renovada trazó líneas en su mente, creando un mapa sobre cómo luchar. Las sombras podían alimentarse del amor, pero su historia aún no había terminado. En el punto donde los caminos se encontraban, una bifurcación se presentaba nuevamente. Un sendero se adentraba más en la oscuridad, y el otro parecía brillar con luz verdosa, intensa y vibrante. Su intuición la empujaba hacia la luz, en su interior un grito de compasión estalló. Estoy lista para enfrentar lo que venga, murmuró, mientras apuntaba hacia el sendero brillante. Pero el momento se congeló. Desde la oscuridad, una fría risa resonó, como un eco largo y doloroso. ¿Estás segura de que estás lista, Clara? Lo peor aún está por llegar. La risa se desvaneció como una sombra consumida por la luz, pero el terror quedó en su corazón. Clara comprendió que, aunque estaba decidida a avanzar, el precio de su amor iba más allá de lo que había imaginado. Con cada paso, la pregunta palpitaba en su mente, ¿podría soportar el costo de la verdad?
El camino se extendía ante ella y el futuro resplandecía, pero con cada instante, la incertidumbre la envolvía. ¿Cuál sería el verdadero costo de la siguiente decisión? La luz podría ser su salvación, pero ¿y si la oscuridad se convirtió en su única guía? Así, respiró profundo y dio el primer paso hacia su destino, mientras la realidad se fragmentaba cada vez más. ¿Qué secretos la esperarían al final del camino? Clara avanzó por el sendero brillante, la luz verdosa chisporroteando como un río de esperanzas e ilusiones. Pero mientras seguía, una inquietante presión se apoderó de su pecho. Cada paso la llevó a una cercanía con la verdad, y el eco de la risa aún retumbaba en su mente, como si se burlara de su valentía, como si los mismos árboles quiméricos la estuvieran mirando de modo inquisitivo. ¿Qué pasaría si lo que había creído era un sueño, se convertía en una pesadilla? Se detuvo un instante, sintiendo el viento helado que soplaba desde la oscuridad. Era casi como una advertencia susurrada por fantasmas del pasado. ¿De verdad estoy lista?, preguntó al aire, el corazón latiendo como si quisiera escaparse. A lo lejos, el sendero resplandeciente parecía aguardar con una promesa de luz, pero también de traición. Avanzó, y el paisaje cambió. De la brillantez verdosa surgieron sombras que danzaban como si tuvieran vida propia. Eran figuras mágicas y terroríficas, sus ojos resplandecientes la miraban, anhelando devorar la decencia que mantenía en su pecho. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna, no estaba sola. ¿Quiénes son ustedes?, se atrevió a preguntar, su voz un susurro tembloroso. Nosotros somos los guardianes de la verdad, respondió una figura con una voz profunda y resonante. Su forma se acercó lentamente, envolviendo a Clara en un aire denso y frío. Atraemos a aquellos que buscan proteger lo que aman. Pero recuerda, Clara, cada decisión tiene un peso. Los ojos de la criatura brillaban como brasas ardientes, y su mirada era tan penetrante que sentía que podía ver los secretos más profundos que guardaba en su corazón. El medallón comenzó a calentarse, una vibración que resonaba con un eco íntimo, como si tuviera su propia voluntad. Ella está aquí por amor, intervino otra sombra, de voz suave pero llena de una tristeza inmensa. Pero el amor no siempre es suficiente. Hay sombras que se alimentan de él, lo rompen y lo despojan de su esencia. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. El amor que una vez había creído fuerte y eterno, ahora parecía un hilo frágil. ¿Podía ella enfrentarse a la sombra que se cernía sobre su vida, o sería engullida por ella? ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz un hilo quebrado. Primero, enfrenta tu miedo, dijo el guardián, extendiendo su mano hacia el medallón que Clara sostenía con fuerza. La luz solo brilla donde se le permite. Tienes el poder de romper la oscuridad, pero deberás elegir con sabiduría. Las sombras se retorcían a su alrededor, creando una cacofonía de susurros, promesas de amor, recuerdos felices y ecos de traiciones. El aire se tornó espeso como un velo, y Clara sintió como si cada emoción se atacara entre sí. Respiró hondo. La luz que provenía del medallón brincaba entre sus dedos, casi cargada de electricidad. Así que dio un paso hacia adelante, levantando el medallón hacia el guardián. Estoy lista para enfrentar lo que siga. No puedo dejar que el miedo me consuma. Una sonrisa apareció en la grotesca cara del guardián y de pronto, un silencio sepulcral se asentó como una losa de piedra. El viento cesó y las sombras retrocedieron, dejando el camino despejado. Pero Clara, con el corazón latiendo frenéticamente, sintió que algo no estaba bien. De pronto, la risa helada resonó nuevamente desde la oscuridad. «Oh, Clara. ¿De verdad crees que es tan sencillo? Lo peor está por llegar y tu elección podría ser letal». El eco de la risa la persiguió mientras el sendero comenzaba a cambiar nuevamente. Las sombras regresaron, más osadas y voraces. Clara comprendió que esta era una batalla no solo por su amor, sino por su propia vida. ¿Estaba preparada para los sacrificios que vendrían? Mientras el suelo bajo sus pies temblaba y la esencia del amor se mezclaba con una tentadora oscuridad, Clara supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Su destino la aguardaba, pero ¿podría enfrentarlo sin perderse a sí misma en el camino? Y mientras la luz parecía parpadear frente a ella, una pregunta resonó. En su mente, ¿quién sería el verdadero enemigo en esta historia de amor y sombras?
Clara estaba en el umbral de la verdad, el corazón latiendo como un tambor feraz mientras el medallón brillaba intensamente en su mano. A medida que la oscuridad se congestionaba a su alrededor, recordó lo que del amor había aprendido: era un fuego que podía consumirlo todo. Estaba lista para enfrentarse a sus miedos, lista para decidir. Las sombras se arremolinaban y susurraban, llenando el aire con ecos de advertencias. La risa del ente se desvanecía, pero la inquietante sensación de temor se alojaba en su pecho. Clara sabía que cada elección traía un precio. El amor nunca fue suficiente sin coraje. Eso lo había aprendido en su viaje. Desde la penumbra, una figura familiar emergió. Era Diego, pero sus ojos estaban vacíos, como if la sombra lo había devorado. Clara sintió un nudo en la garganta, un miedo intenso sepultándola. El amor que la unía a él se convertía en un hilo delgado que apenas resistía su sufrimiento. «Diego», gritó, su voz resonando en el silencio de la colina. Las palabras se sintieron como una chispa en la oscuridad. La figura apenas se giró, y Clara sintió que un rayo de esperanza resplandecía en ella. Ella no podía rendirse ahora. Reunió todo su coraje y levantó el medallón, un signo de unión entre sus corazones. «Estamos juntos en esto», gritó, su voz firme a pesar del abismo que existía entre ellos. El medallón brilló más intensamente. La luz comenzó a expandirse y las sombras, ahora debilitadas, retrocedieron cautelosas. Clara sabía que el amor era su arma, un faro que desataba el verdadero poder que había dentro de ella. Con cada pulso del medallón, recuerdos de risas y momentos felices llenaban su mente. «Dame fuerza», Diego susurró. La luz resonó, y de pronto, Clara entendió. Ella tenía que aceptar todos sus miedos para ser verdaderamente libre. La luz se intensificó, un torrente de energía purificadora. La nueva sombra que la había acechado se abalanzó hacia ella, una vorágine oscura que intentaba engullirla. Clara se mantuvo firme, levantando el medallón tan alto como pudo. «¿No más sombras? ¿No más oscuridad?», gritó, el poder en su voz como un trueno. La luz estalló, envolviendo todo a su alrededor y deshaciendo las encarnaciones de las sombras, como si fueran fantasmas ahogados por un sol de primavera. Clara sintió que se liberaba, la angustia se disolvía a su alrededor mientras la claridad la rodeaba. De pronto, la imagen de Diego frente a ella se tornó real. Su rostro lleno de amor y preocupación miraba hacia ella, y Clara sintió que sus corazones se unían. «Peleaste por mí», Clara dijo él suavemente, extendiendo su mano. Un torrente de emociones la embargó. Ya no tenía miedo. Su amor había sido más fuerte que cualquier oscuro pacto. La sombra que tanto la había atormentado finalmente se desvanecía, y el amor era lo que prevalecería. Juntos, susurró ella, cruzando la brecha que los separaba. Sus manos se encontraron. Y con ese contacto, el medallón estalló en una energía vibrante que llenó el aire, saneando el quebranto que había desgarrado sus vidas. Clara comprendió que el verdadero poder residía en la conexión entre ellos, en la luz que solo se podía forjar a través de la batalla. Mientras las sombras huían, la colina ahora se transformaba, el altar cobrando vida con flores y luz. Clara sonrió, su independencia floreciendo, sabiendo que no había sacrificio en el amor, sino un camino hacia la verdad. Juntos, podrían desenterrar historias olvidadas, reescribiendo su legado. La noche se disipaba, dando paso al amanecer, y con él venía la promesa de un nuevo comienzo. Clara y Diego estarían juntos, enfrentando lo que el futuro les deparara, conectándose a través de las historias de quienes habían amado y perdido, y llenando sus vidas de esperanza y luz. Clara sintió la paz asentarse en su corazón. Había enfrentado sus miedos, había encontrado la verdad, y el amor había triunfado. A su alrededor, las sombras se desvanecían, y la magia de un nuevo día comenzaba a florecer. Teniendo en cuenta todo lo que había pasado, solo podía dedicar esos momentos a la alegría futura. Sabía que todo lo que había aprendido sería parte de su historia, una que continuaría tejiendo con Diego a su lado. Finalmente, estaba lista para avanzar no solo en la vida, sino también en el amor. Dale like ahora si te conmovió esta historia. Únete a esta comunidad haciendo clic en el botón de suscripción de inmediato y compártelos con tus amigos. Y no olvides comentar qué te pareció este final, sería increíble saber tu opinión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
Tu participación hace que cada historia cuente.